para actuar. La comisión justamente tiene la facultad de poder fiscalizar. En el caso de las radios, nosotros ya hemos declarado, en primer lugar, que la compra de un grupo de radios no procede y que deben devolver esas radios a sus dueños. Y en segundo lugar, hemos dictado una medida cautelar para suspender la tramitación de licencias de nuevas radios que quieren adquirir, ¿no? Entonces, sí hemos tomado acciones respecto del tema de las radios. Presidente. El corto de interrupción. Ustedes están en... no. Perdón. No, pero interrupción a la respuesta, ¿no? Sobre el tema. Sí. ¿Ustedes están descentralizados también? Nosotros sí, tenemos oficina. Ya. O sea, ustedes, por ejemplo, pueden chequear todas las radios y televisoras que hay en el país. ¿Tienen gente en cada región, cada sitio? A ver, porque ahí... eso prolifera como cancha. Sí. Que termine. Si me permite la respuesta, la respuesta mejor dicho es sí y no. Tenemos oficinas en todo el país, pero eso no implica que podamos tener personal para poder realizar supervisiones constantes a todas las radios. Realizamos algunos operativos, pero el personal de Indecopi también realiza otras labores, no necesariamente vinculadas al tema de derecho de autor, sino consumidor. Pregunta, presidente. Señora Corta. ¿No pueden tener la capacidad de, por ejemplo, asociarse con un tercero, con algo que hace el servicio? Voy a hacerlo bien gráfico. Pampil reparte el pan a todas las bodegas, la que más llega probablemente. Entonces, de repente hay otra empresa que se asocia a Pampil y le cobra un fee para poder llegar a todas las radios. Porque lo que más hay por todas partes, y yo he visto, no me lo contó nadie, las televisoras ponen su cartón blanco abajo para no poner la publicidad de Lima, que se envía desde Lima, por una empresa que lo renta de Lima, pero ahí ponen la publicidad local que eso entra a su bolsillo. Si ustedes tienen oficinas descentralizadas, ¿quiénes son las que están ahí? Fantasmas. Porque ¿cómo hacen entonces? Eso es citadino, no está afuera, eso es bien citadino. Son cajitas así, de tamaño de las cajitas del cable, igualitas. Una antena y sacan una radio. Sí, nosotros tenemos 40 casos actualmente contra cableras en provincias, justamente producto de esos procesos de fiscalización y de supervisión. Repito, nos gustaría que sean mucho más constantes, pero tenemos limitaciones de personal, pero de esos procesos de muestreo tenemos 40 casos actualmente, sancionados, justamente por lo que señala la señora congresista. Para culminar con las preguntas de la congresista Monte, nosotros no hemos congelado las cuentas de ABDAI, hay que hacer la precisión. Lo que hemos suspendido es el pago de regalías a los miembros del Consejo Directivo. Esa es una precisión importante. Las cuentas de ABDAI no están congeladas, sino es el pago de regalías a los miembros del Consejo Directivo. Una interrupción, presidente. Entonces, ya mi pregunta sería directa, ¿qué posibilidades o qué medidas se están haciendo para que estas cuentas sean congeladas? Porque en todo caso ese es el interés del que tenemos nosotros y finalmente también los usuarios. Pero es que ahí hay que hacer una pequeña precisión, señor presidente, por su intermedio al congresista. Si nosotros congelamos las cuentas de ABDAI no le podría pagar a ningún compositor. Y ahí estaríamos dando un remedio mucho más fuerte que la enfermedad, porque las cuentas paralizadas de ABDAI quiere decir que ellos no pueden hacer ningún pago a ningún cantante. Entonces, hay que tener cuidado con ese tipo de medidas, ¿no? Entonces, lo que hemos hecho en base a la información que ha encontrado la comisión en la inspección que realizó la semana pasada es el pago a los miembros del Consejo Directivo, que son los cuestionados. Si me permite un poco para ampliar la respuesta, el doctor Martín. Muchas gracias, señor presidente, por su intermedio a todos los señores congresistas. Efectivamente, la suspensión, la medida cautelar, es la suspensión del pago de regalías a los miembros del Consejo Directivo, porque según el análisis que hemos hecho, y ustedes también lo han deducido, ese es el origen, correcto, que después podría generar poder, ¿no?, supuestamente indebido de votación, de preponderancia, de decisión. Ese es el origen y hemos encontrado indicios debido a las recientes denuncias públicas, porque ahora se están animando muchas personas que probablemente han participado o beneficiándose de ese proceso, se están acercando a presentarnos pruebas. Y debido a la detección de pruebas y a la inspección que hemos realizado, hemos encontrado documentos que nos han permitido tomar la medida cautelar, no alegremente, sino con un sustento que va a ser fortalecido frente a cualquier cuestionamiento judicial posterior. Y la pregunta y el comentario respecto a por qué no paralizar toda la distribución de regalías. Señores congresistas, si los beneficiados, ¿no?, aprovechándose de una situación de privilegio,
y en forma irregular son determinados directivos, como se está denunciando, vamos a concentrarnos ahí, porque si suspendiéramos toda la distribución de regalías, señores congresistas, grandes figuras de la autoría nacional, personas enfermas y otras estarían probablemente haciendo cola en el Congreso de la República y en el Indecopi, ¿no?, reclamando, y seguramente, lamentablemente, en ese proceso algunos se enfermará y tendrá algún problema, y entonces responsablemente estamos concentrando inicialmente en lo que podría ser el origen del manejo indebido o el poder indebido, sin perjuicio de que no se adelanta opinión por respecto al debido proceso. Congresista Lescano, congresista Anicama, congresista Alcorta. Señor presidente, fíjese, las investigaciones que se han hecho, doctor Tassano, no solamente establecen que a los directivos le están haciendo pagos que no corresponden conforme a ley, sino a otros asociados. Entonces, tiene usted ahí a la gente que está pagando mal las regalías, que están pagando rentas mensuales, sin corresponder pagar rentas mensuales. Señor presidente, o sea, por eso decía que la medida es absolutamente insuficiente. La situación no solamente respecto al pago de los directivos, sino a otros asociados. Queremos que esos pagos se hagan bien, conforme a derecho, conforme a ley, y eso pasa por una junta administradora que haga bien los pagos, porque la medida tomada por Indecopi va a seguir con los abusos. Van a decir, aquí está establecido renta mensual, pago por trayectoria artística, etc. Entonces no corregimos nada, señor presidente. Yo pienso que el Indecopi debía designar una junta administradora, es temporal, para que revise todo, se hagan los pagos conforme a ley y no se cometan los abusos que se están cometiendo, señor presidente. Es el pedido que desde ayer le estamos haciendo al Indecopi a través de su presidente, el doctor Tassano. Congresista Anicama, no hay en orden. Gracias, presidente. Quiero aprovechar esta oportunidad para hacerle recordar al señor Tassano que mi despacho ya hace más o menos 2 meses ha solicitado a su despacho la relación que Indecopi ha observado como en la trayectoria del 98 las empresas que han sido las multadas, en otras palabras, cuántas empresas a nivel nacional han sido sancionadas y en qué fechas, porque esto lamentablemente se da en momentos políticos. Entonces, cada vez que hay campaña, pues más si los dueños son candidatos, ¿no? Es donde más acoso tienen de copy, más acoso tienen de... Entonces, yo le he pedido y no ha llegado, le hago recordar, señor Tassano, ¿por qué? Porque es necesario hablar con cifras. La estadística lo van a decir, porque en realidad quisiera también aprovechar esta presencia de usted en preguntarle que si ha observado a nivel de su despacho las diferencias y distingos que hay en cuanto a las empresas. Antes se habló de las empresas, las chicas y las grandes. No significa de que nadie está de acuerdo con que no paguen, al contrario, que se aporte económicamente a nivel de las empresas chicas, pero que sea equitativamente a la proporción, en otras palabras, que justifique su economía dentro de los márgenes de su posibilidad. Si han analizado eso Indecopi para poder ustedes plantearlo, no que sea el usuario, sino ustedes en una forma justa, equitativa y que también esté dentro de los márgenes de que pueden hacerlo las empresas pequeñas a nivel distritales, provinciales. Muchas gracias. Señor presidente, una sola pregunta. Todo el rato, todos los días recibimos permanentemente y propuestas congresistas sobre pensión de gracia a artistas o compositores. Todo el tiempo, mañana, tarde y noche recibimos pensión de gracia. No entiendo la figura de pensión de gracia, todos. Hace poco, Raulitita, hemos recibido varias más. Todos vienen con su pensión de gracia por cantantes o compositores. La pregunta es obvia, que la verdad, perdónenme, con todo respeto, a Pérez Martínez conozco, hace muchos hemos trabajado juntos, pero que es Indecopi el respeto para que los artistas que supuestamente les cobran, aunque no estén registrados, les cobran el alma. Pero vienen acá a proponer pensión de gracia porque se están muriendo de hambre y sus canciones se escuchan por todos lados, porque hay un grupete que se ha apoderado de esa vaina. ¿Por qué? Sí, queda, creo, una pregunta pendiente con Registro Monte.
Sí, gracias, presidente. Coincidiendo con lo planteado por el congresista Johnny Lescano, esta suspensión o esta inmovilización de las cuentas del ARAIC, inclusive para entregar los pagos a los cantores asociados, no tiene por qué afectar los derechos de estas personas, de estos artistas, porque finalmente entiendo que este pago se hace anual. O sea, no es un pago mensual, no es un pago semanal, quincenal, que nos puede permitir pensar de que van a estar haciendo colas en el Congreso, y sobre todo si ellos entienden que lo que estamos haciendo nosotros es justamente buscar una distribución más justa, más seria, correcta, y estamos luchando por los intereses de ellos. Entonces ellos tendrían que entender esto, y entendiéndose que el pago es anual, pues no tenemos por qué ser pesimistas y creer de que en un año no se va a resolver el tema. Pero sí es una alternativa vial y totalmente necesaria. Y, por supuesto, coincide con la necesidad de que se conforme esta Junta Administradora. Señor Lozano. Nosotros sí estamos, mejor dicho, la Dirección de Derecho de Autor está revisando el tema de la distribución de cada uno de los casos que se ha señalado, así como los nuevos casos que últimamente han salido. Pero no tenemos las pruebas suficientes como para suspender el pago de regalías a esas personas. Las pruebas que tenemos hasta ahora es al Consejo Directivo, y es en base a eso que se ha tomado la decisión. A diferencia del caso de los clubes de fútbol, donde había una ley expresa que mandaba a nombrar una comisión interventora, en el caso de derecho de autor no lo tenemos. Repito, solamente se puede tomar esta medida luego que termine el procedimiento debidamente sustentado y suspender la Junta por un año. Luego, respecto de la consulta de la señora congresista, nosotros ya le respondimos la información que usted nos está pidiendo. Podemos alcanzarle una copia del cargo que hemos presentado, pero ya hemos cumplido con responder, y bueno, estamos revisando el tema que usted nos está planteando, ¿no? Creo que no me olvido de ninguna. Estaba la pregunta de la señora congresista Alcorta, que le voy a pasar al doctor Martín Moscoso para que pueda ampliarlo. Gracias por su intermedio, señor presidente, a la señora congresista por esa afirmación con la cual Indecopi coincide plenamente. No debiera ya ser necesario que un artista o un autor enfermo y al final de su vida ruegue al Congreso por una pensión de gracia o vitalicia que le dura 3 meses, si existiese un sistema de derecho de autor que le va a canalizar los ingresos por toda su trayectoria. Por eso Indecopi, si es que se está distorsionando el sistema en beneficio de alguien ilegítimamente, correcto, va a imponer las sanciones con todo el rigor si es que el Poder Judicial no sigue bloqueando nuestras resoluciones con el apoyo del Congreso. Pero entendemos que el sistema de derecho de autor es precisamente la herramienta que evitaría estas pensiones vitalicias, y por ello el flujo de fondos, diría yo, hace 10 años se recaudaba, señores congresistas, solamente $2.900.000 y se gastaba mucho más que el límite que la ley permitía. Ahora se recaudan cerca de $20 millones y ese dinero tiene que llegar a los creadores y a los autores, y ya el límite de gastos también se está controlando para que no exceda el 30%. Estas denuncias públicas que ahora llegan masivamente han generado, señor congresista Lescano, una denuncia por cada caso de autor que está públicamente diciendo que no ha recibido regalías. Tenemos un caso ya por el caso del señor Segundo Roseros, tenemos un caso por el grupo de los Protones, tenemos otro caso, pero quienes han ido anteriormente a Indecopi a presentar su caso, o han sido con una mediación logrado su propósito, o han presentado una denuncia, quienes han presentado y han logrado su cometido. Recientemente el señor Pelo Madueño tiene hace 15 días una denuncia presentada por distribución de regalías que está en trámite. Entonces, en conjunción, todas estas denuncias que llegan, cuando han llegado individualmente, han sido atendidas o han propiciado estas mediaciones. Ahora que masivamente por estas denuncias públicas, que agradecemos, nos llega información más valiosa y más en detalle que no estaba a nuestra plena disposición, pues hemos iniciado estas acciones que ya se han señalado y se aplicarán las sanciones contundentes. Solamente señalar que el que hayamos dictado una medida cautelar sobre la suspensión de regalías no significa que es la única que se va a dictar, sino que responsablemente, apenas encontramos algo contundente y específico, correcto, con una prueba, vamos a seguir tomando las medidas, y no se descarta las que